Y así es, a raíz del Go-Gayo, la sección Digimon Versus regresó. En este caso con un lavado de cara completo para hacerla más llamativa, bonita e interesante. Ahora bien, hace un tiempo hicimos un video sobre por qué Tyrannomon no era popular. Y originalmente este Versus no iba a tratar de los dos Digimon dinosaurios más clásicos que existen. Pero después de realizar el video de Tyranno me pareció una excelente idea comenzar con este. Con eso estipulado, como en otras ocasiones, vamos a plantear datos concretos que tengamos sobre ambos Digimon, para poder al final sacar una resolución del asunto. ¿Tyrannomon finalmente recuperará algo de honor? ¿O será nuevamente opacado por la especie de Digimon más sobreexplotada que existe? Comenzando por Greymon tenemos los siguientes datos particulares según su perfil. Se hace un énfasis a la dureza de su cráneo. Posee a su vez garras bastante afiladas, es bastante agresivo y según los datos de la época era de los Digimon más fuertes para un Tamer respecto al nivel Adult. Lo más destacable de este breve análisis sobre el mismo es el énfasis en las cualidades físicas de este Digimon. Por otra parte, en el dinosaurio Cute se nos dice que es un Digimon bastante dócil y se recalca que es un Digimon básico perfecto para Tamers novatos. Vemos que no hay muchas cosas que comentar aparentemente respecto al Tyrannomoncho, pero es cuando entramos en la comparativa entre ambos que las cosas se ponen divertidas. Analizando puntos a favor y en contra de estos dos Digimon, empezamos por el más evidente. Tyrannomon posee ventaja de tipo al ser de atributo Data, por lo cual los ataques que este realice contra Greymon son más efectivos. Por otra parte, Greymon tiene capacidades físicas superiores, y debido a que es un Digimon más difícil de criar se da a entender que su potencial de pelea es superior. Sin embargo, y para no solo su sorpresa, sino que también la mía, analizando productos básicos de la franquicia, como los bipeds, dimos cuenta de que Tyrannomon tiene un 70% de probabilidad de victoria contra Greymon, mientras que este solo posee un 30%. Por si este dato no fuera lo suficientemente contundente, en el Starter 6, un mazo de cartas donde ambos salen, si pusieras enfrentadas ambas cartas, por cómo es el juego, Greymon se vería forzado a usar el ataque C, y Tyranno el B. Con una regla de 3 simples, notaremos que el ataque de Greymon es un 36% más débil que el de Tyrannomon, por lo que fácilmente podemos concluir en que drogas y sus nuevas dramatizaciones. Tyrannomon estaba juntando florecitas porque él es un ser de luz que no dañaría a nadie. Entonces viene Greymon y le dice algo así como: "Oh, estoy mamadísimo, hijo de tu puta madre, vamos a ver quién es el dinosaurio Mon más mamado". Así que sin que Tyrannomon tuviera chance de siquiera hacer algo, le encajan una trompada. Y al final el Tyrannomoncho no tiene más opción que defenderse y usar su Fire Breath contra el Greymon abusador. Pero como es un ser demasiado puro para este mundo, después le hace una tumba a su rival caído en señal de respeto. Y fin. Bueno, no sé si tan así, pero efectivamente sí. Si bien Greymon supera en capacidades físicas a Tyrannomon de cara a un mano a mano, por la ventaja de atributo y demás datos concretos que pudimos ver, bastaría con un enfrentamiento de sus ataques especiales para que, bueno, Greymoncho fuera derrotado. Al menos en un caso objetivo y pulcro sin contar con múltiples variantes. En particular pienso que es irónico el hecho de que Tyranno posea cierta ventaja y que la misma sea referenciada en los productos de la época, pese a que los perfiles y juegos dejaban en claro que Greymon era más difícil de conseguir. Supongo que al final del día el poder bruto no lo es todo, y que de verdad se le tenía un cariño importante al Digimon dinosaurio más adorable del mundo. Y poco más, chicos, como ya debe ser usual en este punto, si quieren apoyar, bueno, al canal y quieren más contenido de este estilo, pueden agarrar y apoyar la campaña del Go-Gayo. Recuerden que en la página de Facebook pueden ver cuánto falta para desbloquear el siguiente video. Antes de concluir, no sé si lo notaron, pero este Versus tuvo un trabajo artístico importante detrás. El dibujo de la miniatura del mismo fue hecho por Dramon y, bueno, posteriormente retocado por Kuja. El drogas de la intro de dramatizaciones fue hecho por Benhua. La parte de la voz por mi amiga Dromus, así que gracias. Y por último, pero no menos importante, los sketches esos todos bonitos y graciosos fueron hechos por Yusei. Las cuentas de los twitters de todos están abajo en la descripción por si, bueno, quieren pasarse y echar un ojo. Poco más que decir, gente, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revolty. ¡Adiós!